Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Oremos. Padre celestial, en esta gloriosa noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración. Permítenos a través de la Escritura poder encontrar, Señor, tal cual como siempre lo hemos, Señor, anhelado, tu voluntad. Que sea tu gracia, tu misericordia, Señor, derramándose en abundancia en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Recordemos tal cual como dice el verso número 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, ¿sí?, a Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Ya lo habíamos anticipado en la introducción, de qué manera así fue levantado el servidor de Dios, el servidor de Moisés, Josué. Y de hecho, la clase anterior anticipábamos también las destrezas o las cualidades que tenía Josué para poder ser, sí, el reemplazo o el sucesor de Moisés. Entre esas cosas habíamos analizado de que Josué era un hombre valiente o valeroso para la guerra. Un hombre también servicial, ya que fue siempre siervo de Moisés. También se destacó de que Josué frecuentaba y de hecho estaba siempre, sí, dentro, no tanto en el interior, pero sí en las puertas del tabernáculo de reunión. Eso es en la casa de Dios. Virtudes sí como estas y otras más son las que destacaron a Josué, no durante unos días, esto de hecho se hizo mucho énfasis, sino luego de 40 años de servicio y de búsqueda. Todo eso, mi amado hermano, lo hizo un candidato idóneo para poder, sí, tomar la batuta que él había ya dejado Moisés en su muerte. De hecho, en Josué capítulo 1, si me acompaña por favor, en el verso 2, Dios ahora, sí, toma la tarea, sí, de comenzar con Josué una intimación que de pronto con Moisés era de manera exclusiva. Yo no sé, de acuerdo a la Escritura, si Dios había hablado con anterioridad a Josué, de pronto en su intimidad, en su momento de comunión con Dios en oración. La Biblia por lo menos no nos da esas pautas, pero algo es claro. Ya en Josué capítulo 1, verso 2, Dios ahora habla directamente a Josué. Eso a mí me da así un grato, diríamos, un grato recuerdo. Cuando uno comienza a servirle a Dios o cuando uno emprende en Dios una labor, pareciera mentira, pero Dios también comienza de alguna manera a manifestar su palabra, su revelación, su poder, su dirección. Es decir, que cuando uno no tiene el compromiso de aceptar un desafío en Dios, Dios está callado, Dios está en silencio, porque uno también está a la distancia. Pero todo es cuando uno se dispone a servir, cuando uno se dispone a buscar. Dios no tarda en hacer conocer su voz, o en este caso su voluntad. Y eso es lo que sucede con Josué. Josué aparece ahora en un escenario público delante de muchedumbres de personas. Y ahora Dios le dice de una manera tan abierta, como diría yo, como que si siempre tuvo una conversación con él. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Me encanta porque con Josué el trato de Dios fue muy diferente al trato que tuvo con Moisés. Te recordará que cuando Dios llamó, sí, a Moisés,
Sí, estuvo en el desierto, Dios preparó una zarza, ¿verdad? De ahí Moisés se acercó, tenía curiosidad al ver por qué la zarza no se quemaba, pero la candela, el fuego seguía ahí, ¿no? Y Dios comenzó de a poco a darle a conocer su nombre, a darle a conocer su poder, hizo milagros inclusive en el monte Horeb con él. Mas sin embargo, sí, Dios tuvo algo muy especial reservado con Moisés en su trato inicial. Pero ya con Josué ese trato pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya Josué tenía al alcance de su mano, ya tenía la ley, ya tenía el Pentateuco, ya tenía los mandamientos de su Dios. Y ahora, cuando Dios entabla con Josué su palabra, su voluntad, va directamente a los cometidos, o es decir, a sus planes de manera específica. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno ya conoce a Dios por su palabra, cuando uno ya intima con Dios por medio de la oración, y uno ya se pone al servicio de Dios, ya Dios como que dice en ese momento, ya no te voy a enseñar las vocales, ya no te voy a enseñar los primeros pasos, te voy a poner de manera directa a trabajar en mi comisión. Y eso es importante, mi querido hermano, porque eso de alguna manera nos desafía a nosotros como hijos de Dios. ¿Para qué? Para involucrarnos en los momentos cuando ya Dios nos llama a trabajar. Y no involucrarnos en las primeras obras, es decir, en las primeras, diríamos, pininos espirituales, sino que Dios nos enrumba directamente a un plan, nos enrumba directamente a un propósito en grande. Y eso es lo que Dios hace con Josué. La Biblia dice en el verso número 2 que Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Ahora, verso 2 continúa diciendo: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, vemos a Josué, mi amado hermano, sí, con un gran desafío. Recuerde que más de 2 millones de personas estaban a cargo de Josué, y de entre ellos por lo menos cerca de 600,000 hombres de guerra listos para la batalla. Recordando que esos 600,000 hombres sí, se desprendían de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice en el versículo número 2: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Capítulo 1, verso 3: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. ¿Cuándo sucedió eso? Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. ¿Ya lo tienen? Ahí está cerquita, pegadito al texto. A ver, miren la página solamente. Verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Eso también ya lo vimos, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, que fue lo que le mandó. Deuteronomio capítulo 11, acompáñenme rápidamente, verso número 22. Veamos si lo que Dios le había prometido a Moisés y que lo hereda, esa promesa de bendición la hereda también Josué. Deuteronomio 11, verso número 22. Pero mire la condicionante: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Ahora, ¿qué le había dicho Dios en el versículo? Acompáñenme por favor, Josué. Verso número 3. Yo te he entregado, le dice ahí, como lo había dicho a Moisés. Sí, es verdad, él había entregado, pero había una condición de acuerdo a Deuteronomio 11. ¿Cuál era la condicionante? Siempre y cuando ellos guardaran su palabra y amaran a Dios.
Si esa condicionante no se cumplía, entonces los enemigos, aunque sean más grandes que nosotros, ellos a la larga nos terminarán destruyendo a nosotros. Recuerde, mi amado hermano, usted no puede vencer a sus adversarios o las situaciones o las crisis o cualquier situación que se presente delante de su vida si usted no guarda la palabra de Dios y si usted no ama al Señor. Recuerde esto. Usted tiene que entender que la obediencia, sí, nexa con el amor hacia su Dios, es la fórmula exacta que Dios demanda de su pueblo para ser victoriosos en Cristo Jesús. Le digo esto porque aún el propio Jesús lo dijo, sí, en su debido momento. Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento y mire lo que dice nuestro Salvador Jesucristo al respecto. Juan, capítulo número 5, Evangelio según San Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor, Juan capítulo número 5, versículo número 39. Importante. Miren lo que dice el Señor. Escudriñar con respecto a su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñar. Este término, este verbo de escudriñar, tiene que ver con hurgar. Juan capítulo 5, verso número 39. Escudriñar las escrituras. Ahora, entendamos esto. El verbo escudriñar es buscar, hurgar, escarbar. Es decir, que cuando uno va a la palabra, no tiene que ir a la Biblia por encima. Tiene que ir con la disposición de buscar, de escudriñar, de escarbar. ¿A fin de qué? De encontrar en la palabra el mensaje que Dios tiene para mí. Amado hermano, es decir, que Dios me demanda tiempo y dedicación a la hora de venir a la Biblia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Un creyente no puede leer la Escritura de una manera ligera o de una manera superficial. La Biblia se ha hecho, o Dios nos la ha dado para poder escudriñarla de manera muy cuidadosa, con tanta perseverancia y con el tiempo indicado para poder extraer de ella la lección que Dios tiene reservada en ella para mi vida. Cuando Jesús confrontó a los estudiosos de la palabra de su época, porque el texto a eso apunta, mire lo que continúa diciendo: escudriñad las escrituras porque vosotros o a vosotros os parece que a ellas, dice ahí, o que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿cómo los doctores de la ley que escudriñaban la palabra no sabían que Jesús era el Cristo? Sencillo, porque la leían, pero la leían superficialmente, no la escudriñaban. Ahora, dejo esto por un momento porque lo vamos a volver a remarcar más adelante. Retornemos por favor a Josué, capítulo número 1, verso número 3. Recuerde, el Señor le había demandado a Moisés diciendo: si guardas mi palabra y me amas, entonces yo voy a hacer que tus enemigos, aunque sean más grandes que tú los logres vencer. Verso número 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso número 4. Desde el desierto, avancemos por favor con la diapositiva, gracias. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, haciendo algo de análisis general con respecto al recorrido de Israel. Recuerden, el Señor sacó de la esclavitud a su pueblo de la nación de Egipto, recordando que el pueblo del Señor vivía en un lugar llamado
Gosén. Amén. Luego el Señor sí le hace ir por el camino sí del desierto de Shur, y en este lugar básicamente sí le hace atravesar el mar Rojo. Luego ellos se internan en el desierto sí del Sinaí, y aquí básicamente recorriendo todo su contorno pagan 40 años en el desierto sí de Zin, en este templo, en esta ciudad, por así decirlo, Cades Barnea. 40 años, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo, al tratar de ingresar básicamente a la tierra de Canaán, envía a los espías. Esto ya lo vimos, sí, los espías traen noticias y el pueblo se desalienta por las noticias que trajeron de esos 2 espías, sí, por el mensaje que habían llevado 10, diciendo que en ese territorio habían gigantes y que no los podían vencer. Dios se enojó contra ellos, los hizo vagar 40 años, mató a toda esa generación incrédula en este lugar, y luego ya, a la edad de 120 años de Moisés, el Señor ahora le dice sí, a Josué que ingrese a la tierra de Canaán. Ahora bien, dice el versículo número 3, verso número 4, que el Señor le había entregado toda esta región. Todo esto que ven tus ojos, le dice, será tuyo. Verso número 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, qué preciosa promesa. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Deuteronomio capítulo 31, acompáñeme por favor. Deuteronomio capítulo 31. Verso número 6 al 8. Miren lo que dice el Señor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, dice ahí, ni te desamparará. Ahora, recuerda esto. Verso número 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo aquí a Josué. Nadie te podrá hacer frente. ¿Pero por qué nadie le podría hacer frente? Porque Dios habría de ir con él. E inclusive cuando este mensaje lo recibe en su debido momento, si Moisés manda a llamar a Josué para darle el mismo mensaje. En el versículo número 7 del capítulo 31 del cual estamos leyendo, dice la palabra: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Tú, Josué. Amado hermano, ¿cuántas veces recibimos promesas de esta naturaleza? ¿Cuántas veces leemos la palabra y en ciertos aspectos de nuestra vida, cuando estamos, por así decirlo, sensibles a la voz de Dios, usted logra decir: hermano, hoy el Señor me ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántas veces usted ha vivido estas experiencias? Que se ha levantado en la madrugada, usted ha tenido una intimidad con Dios, sí, ha estado orando, abrió la Biblia y, oh sorpresa, parece coincidencia, pero no es coincidencia, es providencia. El Señor le hace notar en una promesa de su palabra un mensaje especial para su vida. Usted dice: amén, yo me apodero de esa palabra. Pero, oh sorpresa, amanece, sí, vienen los afanes del día, aparecen las problemáticas cotidianas, y la promesa se disipa. Y usted dice: Señor, sí, ya no es lo mismo que lo que sentí en la madrugada, lo que logro sentir ahora cuando estoy viviendo mi problema, mi circunstancia. Ahí es donde el Señor te dice: cobra. ¿Qué le dice? Cobra ánimo. Verso 6. Esfuérzate, cobra ánimo. Amado hermano, a veces a uno mismo le ha acontecido que se siente desanimado. Y a veces uno espera, amado hermano, créame, uno espera que alguien ajeno a usted vaya y le dé una palmada en la espalda y diga: hermano, vamos, tú puedes, le dice, tú puedes, sigue adelante. Pero a veces esas circunstancias no logran darse.
Y ahí es donde uno tiene que, amado hermano, en Dios, tiene que cobrar ánimo. Ahí es donde uno tiene que mirarse, diría yo, frente al espejo y decir, tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano. A veces usted busca en la radio, a ver dónde puede encontrar un mensaje que le levante el ánimo. Y a veces usted pone la radio y pura alabanza y antigua todavía. Y dice, uy, no, me estoy desanimando con esa alabanza. O llama a alguien, hermano, da una palabra, no hay nada. ¿No? O cuando timbre está ocupado. Amados hermanos, el Señor, sí, no está, recuerde esto, no está a expensas de la circunstancia para dejar de ser nuestro Dios. Él es nuestro Dios en todo instante. Con problemas o sin problemas, usted es su hijo. Usted es un hijo de Dios. Y por ende, heredero también de sus promesas. Pero recuerde, las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida cuando guardamos su palabra y cuando amamos al Señor con todo nuestro ser. Ahí el Señor hace, amado hermano, en nosotros, sí, hace una revolución en nuestro corazón y nos hace depender. Dice la Biblia en el versículo número 5 del capítulo 1 de Josué, verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Me encanta porque yo creo que en el caso de Josué, si algo Dios trató fue primeramente con su, diríamos así, con su interior, con su manera de ver las cosas. Ahora, Josué, recuerda, había pasado 40 años cuando él se había metido con otros 11 hacia la tierra de Canaán. Recuerde que esto se anunció la clase pasada. Sí, 10 vieron las cosas de una manera muy diferente que Josué y Caleb. ¿Sí? Ellos dos vieron algo muy diferente. ¿Por qué? Porque su actitud era distinta. En este mismo caso, el Señor sí apela a esos recuerdos y le dice, versículo número 5: como estuve con Moisés, amén, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Me encanta. ¿Por qué? Porque Dios tomó, mire, primeramente lo que hizo en la vida de un gran siervo. Ahora el Señor le dice, el Dios de él también será tu Dios. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, nosotros pasamos las mismas circunstancias, sí, y decimos en nuestro corazón, cómo quisiera que el Dios de Moisés estuviera presente? Cómo quisiera que el Dios de Elías, sí, haga los mismos milagros, pero ahora en mi vida. Cómo quisiera que estos grandes patriarcas que experimentaron o saborearon el poder de Dios, también yo poder saborearlos, también yo poder disfrutarlos. Eso fue, amado hermano, lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Así como estuve con él, Josué, voy a estar contigo. Y lo mismo Dios te puede repetir a ti en esta noche. Así como estuve con Moisés, como estuve con Josué, voy a estar contigo, Felipe, José, Alberto, Humberto, Roberto, o como tú te llames. También voy a estar contigo. El problema es que los afanes nos perturban y hace, amado hermano, que bajemos, sí, nuestra fe. Quiero compartir un texto maravilloso en la carta de los Hebreos en el capítulo 13. Mira lo que el Señor nos dice en ese verso. Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13. ¿Ya lo encontró? Dice el verso número 5: sean vuestras costumbres. Ahora recuerda, cuando hablamos de costumbres hablamos de hábitos de vida. Amén. Algo que usted hace ya de una manera habitual, una costumbre. Así como usted de pronto tiene la costumbre, ¿cuántos tienen la costumbre de orar en las madrugadas? Ya tienen un hábito, es una costumbre, forma parte de su diario vivir. ¿Cuántos tienen la costumbre de no leer la Biblia? Es una mala costumbre, ¿sí? Porque Dios anhela que su pueblo lea su palabra. Amén. Ahora, dice la Biblia
sean vuestras costumbres o vuestra manera de vivir, mire, sin avaricia, es decir, no apegado a las cosas materiales. Esto es importante, amado hermano, porque si usted en su diario vivir tiene por costumbre hacer plata, hacer plata, hacer plata, tiene un mal propósito de vida. Amén. Usted no está puesto en esta tierra, por lo menos Dios no le ha dado a usted el privilegio de nacer para hacer plata. Dios lo ha puesto en esta vida para que le sirva a su Dios. Amén. Amén. ¿Tiene claro ese punto? Ahora, ¿por qué el texto anticipa esto? Por lo que va a decir más adelante y guarda estrecha relación con Josué. Verso número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Recuerden, con lo que tenéis ahora. Ahora pregunto, ¿cuántos están contentos con lo que tienen ahora? No parece. No parece. Lean las peticiones de oración y va a ver. Amados hermanos, sí, recuerden, el Señor dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. Porque Él dijo, tal cual como se lo dijo a Moisés, tal cual como se lo dijo a Josué, y tal cual como te lo dice a ti y a mí: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando Dios le dice a Josué, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, también estaba diciendo, espera en mí y conténtate con lo que tienes ahora. Pregunto, ¿Josué quería realmente una nación, quería edificar una ciudad? No. Él simplemente lo que hace es obedecer una orden de Dios. Ahora, amado hermano, usted, al igual que yo, de pronto podríamos tener algo significativo en esta tierra, algo grande, hablando de cosas materiales, pero ese no es el propósito de mi vida en esta tierra. Ahora, si Dios me las quiere entregar, gloria a Dios, bienvenida a sus bendiciones a gran escala. Pero si Dios me quiere mantener con lo diario, con el sustento de cada día, también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él no me desampara ni en la abundancia ni en la escasez. Él no se olvida de mí ni cuando estoy enfermo ni cuando estoy sano. Él me ha prometido que no me va a dejar y no me va a desamparar. Yo le creo y le agradezco, sí, a ese bendito Dios que está conmigo y que también está con usted. ¿Qué nos queda entonces? Verso 6 del capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Ahora recuerden, en las filas de Dios no hay cobardes, o por lo menos los cobardes no pueden entrar a pelear. Esfuérzate y sé valiente. Pero mira que estos verbos, que son de hecho acciones, van dirigidos de manera directa a todo aquel que quiere tomar en Dios un desafío. Yo no sé, vuelvo y repito, cuáles son tus metas espirituales. Sí, las que te mueven ya desde hoy, o diríamos desde ayer. Pero recuerda, todo es con esfuerzo y valentía. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, no otro. Nunca le eches, amado hermano, la labor, que te compete a ti, dejársela a otro. ¿Quién predica en la casa? Mi mujer predica, yo aquí sigo mi vida. No. Ella hace lo suyo, tú tienes que hacer también, lo tuyo. Amén. Dice ahí, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en esforzarnos y ser valientes? Primer punto, ¿por qué el esfuerzo? Porque en la obra de Dios hay desgaste. Si algo se puede vivir en la obra de Dios, es desgaste. Amado hermano, ¿por qué? Porque trabajar en la obra de Dios es un trabajo no remunerado, o por lo menos no recompensado. Mucha gente de ustedes trabajan, se sacan el aire, quedan agotados,
pero lo hacen por un salario. Lo hacen por una recompensa, a la quincena, al fin de semana o al fin de mes. Y dicen, como quiera, bueno, me esfuerzo y si me enfermo, por lo menos lo que voy a cobrar me sirve para comprar la receta. En la obra de Dios, mi amado hermano, Él es nuestro galardón. Él es nuestra recompensa. Y como Él es nuestro salario, muchos tienden sí a desmayar en medio de la tarea. Muchos tienden así, mi querido hermano, a desanimarse. El Señor justamente viendo, sí, o diríamos, sí, preveyendo lo que podríamos de pronto nosotros abandonar de manera muy temprana, el Señor nos dice, ¿sabes qué, Josué? Esfuérzate. Mira, se lo repite en el verso número 6, sí, perdón, se lo dice en el verso 6 y se lo repite en el verso número 7. Solamente esfuérzate. Es decir, saca fuerzas de donde no tienes. Pregunto, ¿cuántos llegaron hoy cansados a su casa? ¿Y por qué están aquí? Porque se han esforzado. Porque dijeron, es verdad, hermano, me duelen los pies, pero no importa, nada que un baño restaurador me vuelva a cobrar el ánimo y salgo otra vez para la casa del Señor. Es con esfuerzo, mi querido hermano. Es con esfuerzo que usted puede ver logros. ¿Cuánta gente en el mundo? Y cuando me refiero al mundo no lo quiero ver de una manera maligna, sino más bien en cuanto a logros. Sí, sale todo el día, está trabajando, termina su horario y corre a una universidad en la noche. Llega a casa y corre a los cuadernos y se acuesta a 2, 3 de la mañana haciendo sus tareas, sus investigaciones. Amanece a las 6 y otra vez está en pie para comenzar otra nueva jornada del día. Y uno dice, qué potencia, qué fuerza, qué vigor. Y mire, para cosas terrenales, para cosas que obviamente en cuanto a lo espiritual no sirven. Si el mundo puede, mi querido hermano, meter tantas, diríamos así, tantas revoluciones en todo esto, puede meter tanto empeño, cuanto más los hijos de Dios para las cosas que son, sí, o que pertenecen a la vida eterna. Por eso es que la palabra le dice, sí, o Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate, y como segunda condicionante, y sé muy valiente. ¿Por qué la valentía? Amados hermanos, acompáñenme por favor a la Escritura y veamos qué también tiene que decirnos el Señor al respecto. Sí, esfuérzate, pero también el Señor nos dice que debemos de ser, ¿qué cosa? Debemos de ser valientes. Acompáñenme por favor en la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Capítulo 18. Primera carta de Samuel. Capítulo número 18. ¿Lo tienen? Primera carta de Samuel, capítulo número 18. Versículo número 17. ¿Cuál es el entorno bíblico? David va a enfrentar a un poderoso gigante, a Goliat. Verso 17. Y dijo Isaí, que era el papá de David, a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa, ¿sí?, o una medida de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento, dice ahí, a tus hermanos. Y dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos, dice ahí, están buenos, y toma prenda de ellos. Sí, más adelante. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra ¿quién?
contra los... Primero Samuel capítulo 17, verso número 18. Primero Samuel capítulo 17, verso número 18. Disculpe si se me pasó el piso. Así. Verso 18, ¿lo tiene? Primera de Samuel 17, verso 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Te recuerden? Daba el grito, es decir, para entrar a la guerra, a la batalla. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero a diferencia de las otras oportunidades, dice ahí, y las oyó ¿quién? Las oyó David. Verso número 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían, dice la Biblia, un gran... Pregunto, ¿qué estaban haciendo ahí todo el ejército? En los versos anteriores estaban frente a frente, ¿para qué? Para la batalla, para pelear. Pero ¿qué pasaba cuando aparecía el gigante? Porque esto se realizaba diariamente en el campamento. Todos se reunían para la batalla, pero cuando del ejército de Gat salía, mi amado, o del ejército de los filisteos salía de la nación de Gat, el gigante, automáticamente todos los que iban para la guerra, ¿qué hacían? Se acobardaban. Se acobardaban, nadie salía a la guerra, todo el mundo se mantenía ¿en dónde? Sí, ahí en el ejército, es decir, se mantenía dentro de las filas, pero nadie le salía hacia el frente. Cuando Dios le dice a Josué, mira, no solamente quiero que te esfuerces, sino también quiero que seas valiente, es decir, que no temas, que no corras cuando se aparezca, sí, la gran situación, la gran dificultad, la gran enfermedad, la gran crisis. Todos lo oían. Cuando lo veían, todo el mundo se acobardaba. Cuando no aparecía el gigante, todos los ejércitos se venían uno frente al otro. Y cualquiera diría, ya mismo empieza la guerra. Pero todo era que aparecía el grandote y la gente se acobardaba. Lo mismo suele pasar en las cosas del Señor. Cuando no hay, diríamos, crisis, cuando no hay tribulación, cuando no hay una demanda mayor, todo el mundo es cristiano. Yo siempre recuerdo con agrado, sí, y con simpatía, manera hasta de gracia, cuando sí las cosas están dentro de la iglesia, todo el mundo es cristiano, todo el mundo aplaude, todo el mundo canta, todo el mundo se regocija. Cuando aparece alguien que dice, hermano, hay que hacer una liberación allá afuera porque alguien está endemoniado, todo el mundo dice, no, pastor, vaya usted. Ahí la gente corre, ahí la gente huye o se queda dentro del ejército, pero nadie quiere salir a pelear. Ahora, entiendo que estas cosas obviamente no pasan con frecuencia, pero cuando llegan a pasar, los hijos de Dios deben de ser valientes. No es que andamos buscando endemoniados, pero sí debemos de estar listos para toda buena obra. El problema es que mucha gente sabe su condición y dice, hermano, yo no voy, porque si voy, como el diablo conoce también a los que son suyos, obviamente los va a avergonzar. Los va a avergonzar. Y esa experiencia nosotros también la hemos tenido. Sí, en una determinada oportunidad, yo creo que le he contado acerca de esto, íbamos 5 a evangelizar y fuimos a los hospitales.
Sí, y al retorno, ya prácticamente llegando a la casa, en una avenida principal, nos bajamos del colectivo y, oh sorpresa, nos apareció en medio del parterre central un hombre, que sí, un muchacho, debe haber tenido sus 18 a 20 años, sí, que tenía lastimada su mano. Al parecer le habían hecho un corte profundo con un cuchillo, tenía muy abierto cerca de la palma de su mano. Pero este muchacho, más allá de la herida que tenía, del corte que tenía, sí, tenía un desorden, algo yo percibía en su interior, sí, que se veía, por lo menos en el espíritu, que este hombre no andaba, sí, cuerdo, que algún espíritu tenía, algo lo dominaba internamente. Este muchacho, todo así, diríamos, indecente, no tenía camisa, una pantaloneta media rota, pero vuelvo y repito, con la herida sangrante. Cuando nosotros nos bajamos del colectivo, como nos bajamos en el parterre central, él venía de frente, y cuando lo vimos, sí, lo primero que se nos vino a la mente es decir, mira, socorrémoslo, llevémoslo a un policlínico, por lo menos para que le agarren unas puntadas, porque estaba ensangrentado. Y queridos hermanos, cuando nos acercamos a él, como vimos 5 varones, no pensábamos en ese momento que pudiera haber pasado, simplemente queríamos atenderle, sí, la herida que tenía. Ahora, cuando nos acercamos a él, este muchacho, mirando con una mirada perdida, comenzó a uno por uno a decir, tú estás en esto, tú estás en lo otro, tú estás en aquello, tú estás en... Y yo digo, señora, ¿a qué hora me habla a mí? Es preocupante, ¿sí? Amado hermano, y a la verdad, este muchacho, sí, estaba revelando obviamente, pero por el espíritu maligno que tenía, la condición de aquellos que estaban con nosotros. De los 5, 2 nos salvaban. Gloria a Dios por estar ahí, ¿sí? Y quienes recibieron de parte de él, no digo el mensaje para no avergonzarlos, ¿sí?, pero les reveló su condición espiritual. A uno le dijo, tú ni te me acerques, porque con la misma corbata te ahorro, porque andas así. Nosotros nos quedamos, wow, en el interior obviamente. Nadie cruzó palabra. Igual lo cogimos con otro hermano y lo llevamos al policlínico y le hicimos coserla. Sí, después oramos por él, después lo fuimos a dejar en una casa asistencial porque se había escapado. Después nos enteramos que se había escapado de un salón de rehabilitación de drogadictos. ¿Sí? A estos 3 que andaban con nosotros, que habían caído justamente de visita, nunca más lo volvimos a ver. Nunca más lo volvimos a ver. Y fueron, bueno, para mí ahora son experiencias que a la verdad, sí, son muy válidas con respecto a lo que Dios nos está demandando en esta noche. La valentía no solamente es de poder decir, ay hermano, los demonios se sujetan, cuando yo voy queda libertado. No, es que la valentía tiene que ver también con mi estilo de vida y comunión con Dios. Yo debo de ser valiente no solamente para confrontar a un demonio que está posesionado, ¿sí?, sobre una persona. Debo de ser valiente también día a día, ¿sí?, hasta para levantarme a orar. Debo de ser valiente, mi querido hermano, para sacarme las ganas de los ojos y decir, es tiempo del Señor para leer su palabra. Debo de ser valiente, ¿para qué? Para congregarme. Debo de ser valiente para no cerrar mis labios y compartir el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces por cobardía decimos, uy no, el colectivo va muy lleno, aquí yo no predico? Y un fuego en tu interior te dice, habla, y uno haciendo callar al Espíritu Santo, decir, no, que lo haga otro, ya subirá otro, mejor me voy, yo mejor voy orando, y se pone a orar ahí, no, y el Señor quiere que abras tú, que abras tu boca. Los tiempos de oración son tiempos de intimidad. Los tiempos, amado hermano, donde el Espíritu Santo te dice, abre tu boca, son tiempos de proclamación de la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos topado con situaciones similares, donde tú pasas al lado de alguien y algo te dice en tu corazón, ora por él? Y tú dices, pero si tú lo conozco, ora por él. Y tú pasas de algo y está bien, pero en mi casa. Y te pierdes estas preciosas experiencias. Para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Hay que saber obedecer en su debido momento a la voz del Espíritu Santo. De pronto eso no te lo enseña la Biblia, pero sí te lo enseña el Espíritu de Dios cuando tienes comunión con Él. Amados hermanos, la Escritura, retomando por favor rápidamente Josué, capítulo número 1, versículo número 7, dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Recuerda, es una llave de éxito. Ahora sí, de pronto hasta financiera también. Pero cuando yo obedezco el mandamiento, no como me lo están diciendo, sino como la palabra de Dios me lo enseña. Ay, yo un día oro, otro día no. Es que hoy llegué cansado, es que hoy llegué fatigado, hoy me duele la cabeza, hoy me duelen los ovarios, hoy me duelen los pies. Y por eso dejaste de tener esa comunión con Dios. ¿Qué te dice el Señor? Mis amados hermanos, mira, en el versículo número 8, dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Acompáñame al libro de Salmo 119. Salmo 119. Es un preciosísimo salmo. Es el salmo más largo de la Biblia, pero al mismo tiempo es el salmo más rico en enseñanzas para poder buscar la ley de Dios y deleitarse en ella. Salmos capítulo 119. Este es el abecedario judío. Usted verá en cada 8 versículos un título. Cada título es una letra, sí, del abecedario judío. Salmo 119, versos 9 a 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar óyelo bien, tu palabra. Ahora, no leamos por leer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando habla de limpiar, es decir, de sacar todo obstáculo. Porque habla de su caminar, de su manera de vivir. ¿Cuántos saben que cuando uno camina o cuando uno vive día a día hay problemas en medio? Quieres sacar los tropiezos que tiene, sí, tu diario vivir. Ahora, las piedras que yo logro ver en mi camino no son las piedras que tú logras ver en tu camino. Mis piedras pueden ser más pequeñitas, las tuyas pueden ser más grandes o viceversa. Pero cada uno tiene un camino que Dios ha forjado. Amén. Y Dios también permite que en mi caminar y en tu caminar hayan pruebas por delante, que hayan dificultades por delante. Y la Biblia dice: ¿con qué vas a limpiar todo eso? Dice la Escritura: con guardar tu palabra. Guardarla. ¿Guardarla en dónde, mi amado hermano? Guardarla en mi mente y en mi corazón para ponerla por obra. Dice el Señor: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué: ni a izquierda ni a derecha. No me dejes desviarme de qué cosa? De tus mandamientos. No me dejes desviarme de ella. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque penosamente, si no está en nosotros una perseverancia constante, lo que vamos a hacer es o hacernos a un lado y decir: yo veo la prueba, pero eso yo no la paso, y me abro y digo: ¿qué pasa? Que la reciba otro. La cobardía para poder afrontar las situaciones, diría yo, está a la orden del día de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no saben depositar su mirada en la palabra de Dios. Siempre, mi amado hermano, siempre, sí, escuchamos decir de otras personas: hermano, la situación se presentó, sí, y yo penosamente no supe guardar mi porte, mi compostura, y tuve que decirle sus 4 verdades. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Sí, hermano, se presentó esto, aquello, y yo tuve que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no supo guardar su palabra. La palabra de Dios nos dice, versículo número 11: en mi corazón he guardado tus. El problema es que muchos no están llenando el corazón de la palabra. Ese es el problema. ¿Por qué siempre recaemos en los mismos pecados? Porque no guardamos la palabra del Señor en donde debe estar, en nuestro corazón. Recuerda, siempre trillamos este versículo, que de la abundancia del corazón habla de lo que tú te estás alimentando, es de lo que tú también vas a digerir día a día en tu vida. Si tú te estás alimentando de la palabra, de seguro esta palabra te guardará del mal.
o por lo menos te advertirá y te dirá: eso que se te está presentando, esa insinuación, ese negocio, esa amistad, esa relación, no es conforme a mi voluntad. La palabra. La palabra es la que te advierte. La palabra es la que te susurra, sí, en tu interior, y te dice: eso que te está diciendo no es para ti. Ese negocio que te está proponiendo no viene de parte de Dios, es la palabra de tu Dios. La Escritura menciona en el versículo número 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame, ¿qué cosa? Tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. A veces nos sentamos a hacer largas cuentas en la casa. Yo era, ¿cómo le podría decir?, tedioso con esto. Antes, sí, o un día antes de cobrar, yo sacaba una lista y decía: a ver, aquí va todo lo que se tiene que pagar. ¿Sí? Se hacía un listón, y acá todo lo que tengo que cobrar, 2 líneas. ¿Sí? Esto lo hice por años y siempre salí en contra. No hubo lista donde diga: aquí me queda algo a favor. Al contrario, me quedaba en contra ya para el otro mes, o para la otra quincena. Amado hermano, cuando uno confía en Dios, guarda su palabra y sabe depender de sus promesas, amado hermano, sí, la lista sí siempre quedará corta frente a lo que Dios puede hacer en mi presupuesto. Siempre, amado hermano. Yo le aseguro que cuando uno comienza a guardar la palabra de Dios, Él se encargará, sí, de darnos todo lo necesario. La Escritura menciona en su bendita palabra que en verso 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré. Dice ahí, ¿de qué cosa? De tus palabras. Te podrías olvidar de cualquier otra cosa, pero de la palabra de Dios nunca. Amén. Capítulo 1 de Josué, verso número 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, eso es decir, en todo tiempo, meditarás en él. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? De seguro, pero todos los días. Como el pan que se come todos los días. Gente que si no come el desayuno, pan y leche, sí, no almuerza. Conozco por ahí a alguien que antes de almorzar, si no ha desayunado, primero se manda el desayuno y de ahí va el almuerzo. Así sea que coordine la hora. ¿Sí? Es necesario, la Biblia dice que debemos de meditar en ella de día y de noche. Ay, hermano, usted me quiere religioso, me quiere... No, hermano, yo no te quiero religioso. Yo te quiero como Dios te quiere, como su hijo. Un hijo de Dios no se cansa de su palabra. Un hijo de Dios no ve gravoso el acercarse sin tener una íntima comunión con su Dios. Pregunto, ¿qué hijo está cansado de su madre? ¿Qué hijo, qué madre se cansa de su hijo? Si lo queremos ver de una manera mucho más afectiva. ¿Qué madre, amado hermano, sí, le cansa, sí, estar junto a su hijo pegado todo el día? Sí, de hecho las madres son las primeras en llorar cuando sus hijos se casan. ¿Verdad? Aquellas que ya han experimentado la partida de hijos por medio del matrimonio, dicen: no, usted va, ya se va. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los quisieran tener siempre a su lado. Si así anheláramos tener la palabra de Dios siempre a nuestro lado, yo le aseguro que muchos problemas podrían haberse evitado. Muchas circunstancias. ¿Cuánta gente ahora que ha conocido del Señor, pero ya a su edad, sí, ahora se lamenta y dice: ¿cómo no conocí al Cristo de la gloria hace unos años atrás? ¿Cómo no conocí de su palabra? ¿Cómo no conocí, ¿verdad?, de esa maravillosa escritura? Muchos errores hubiesen sido, sí, pasados por alto.
La Escritura nos dice en el verso número 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, que dice mal, todo te saldrá bien. Evangelio según San Juan, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 5, ahora avancemos al verso 46 y 47. Evangelio según San Juan, capítulo número 5, nos dice: porque si creyeseis a Moisés, es decir, a las palabras de Moisés, porque recuerden que él fue el autor de estos libros, Juan 5, verso 46, me creyerais, ¿qué dice qué? Me creyerais a mí, porque de mí escribió él o Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis? Dice ahí, a mis palabras. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo a Josué? Si tú crees a mi palabra, si la guardas como la guardó Moisés, si confías en ella, si te aferras a ella como yo te estoy diciendo que lo hagas, todo va a salir bien para tu vida. Y amado hermano, esto no solamente se trata de leer la ley. Recuerda que la Biblia, los 66 libros, todos hablan de Cristo Jesús. Todos apuntan al Salvador. Tanta importancia tiene el Evangelio de Juan como lo tiene el Génesis. Tanta importancia tiene el libro de Marcos como lo tiene el libro del Éxodo. Todo ello habla de nuestro Salvador. Amén. La Biblia menciona en el versículo número 9: mira que te mando nuevamente por tercera ocasión, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes. Dice ahí, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, dice ahí que, en donde quiera que vayas. ¿Cuál es la bendición para el creyente actual cuando estima la palabra de su Dios como cosa preciosa? Juan capítulo 8, verso 51. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso número 51. Mira lo que dice el Señor. Para concluir, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué nos dice el Señor Jesús? No verá, ¿qué cosa? No verá la tan temida muerte. No se podría limitar a la muerte física, sino a la muerte eterna. No verá la muerte, porque aún el creyente, aún el mismo Moisés, la Biblia dice, así como Dios también lo dijo, o el Señor Jesús también lo dijo en el Nuevo Testamento, con respecto a muchos que habían muerto, que no estaban muertos, sino que estaban dormidos. Aún del mismo Moisés se dijo lo mismo, que no estaba muerto, sino que ahora habría de dormir. ¿Dónde está eso? Acompáñame rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo número 31. Verso 16. Deuteronomio 31, verso 16. No vería la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor le haría dormir también a Moisés, como hará dormir también a los que esperan la segunda venida de Cristo. Deuteronomio 31, verso número 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir. ¿Qué cosa? ¿Le iba a dar sueño? No. Con tus padres. Es decir, con todos también los que estaban durmiendo, sí, con la misma esperanza que tenía él. Y este pueblo, sí, para pena obviamente de él y de sus futuras generaciones, se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará
mi pacto que he concertado con él. Verso número 10 del capítulo 1 de Josué. Y Josué mandó a los oficiales. Josué mandó a los oficiales, ¿sí?, del pueblo diciendo: pasad por en medio del pueblo y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manases diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se encontraba todo el ejército acampado en la tierra de Moab. Todo Israel con sus 12 tribus. Pero estas 3 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, habían visto que todo el territorio en esta primera zona de la tierra de Canaán era abundante, sí, en hierba y dispuesta para dar a alimentar, sí, a todo el ganado que tenían. Ellos le dijeron a Moisés: permítenos quedarnos de este lado del río Jordán. Moisés dijo: perfecto, ustedes se quedarán aquí, pero no van a heredarla por completo hasta que todo el pueblo, ¿sí?, tenga heredad al otro lado del río Jordán. Es decir, ustedes van a acompañar a sus hermanos en las batallas. ¿Qué es lo que está tratando de Josué? ¿Sí? Al hablar con estas 3 tribus, recordándole estas palabras, les está diciendo: recuerden, ustedes, aun cuando ya tienen por promesa un territorio, no pueden desamparar a sus otros hermanos. Les tienen que ayudar. Eso también en la iglesia, amado hermano, tiene un gran simbolismo. El hecho de que tú ya tengas en Dios cierta cantidad de años, cierta experiencia ministerial, cierta destreza en la que Dios te ha permitido crecer espiritualmente, nunca debes de olvidarte, sí, que en el cuerpo de Cristo todos deben de ser unidos y deben de crecer uniformemente. Si tú sabes evangelizar, enseña al que no sabe. Si tienes experiencia como madre, como abuela, porque así también lo dice la palabra del Señor, agarra a las más jóvenes e instrúyelas en el camino de la piedad, porque en Cristo nadie puede ser ni sobrado como lo se vio en el ayuno, ni tampoco mutilado. Todos debemos de crecer a la misma estatura del varón perfecto, la de Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche tu palabra ha sido proclamada. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a discernirla. Sabemos, oh Dios, que la vida de Josué, Padre Celestial, va a traer grandes lecciones, Padre, en el campo de la batalla. Así como cada uno de tus hijos también experimenta cada día una lucha espiritual. Vamos a aprender a través de ella, Señor, a través de estas guerras, a través de estas confrontaciones, cómo lidiar también nosotros con nuestras diarias y arduas batallas que pudiéramos tener, Señor amado, como hijos de Dios. Ayúdanos, mi Dios, y permite que tu Santo Espíritu sea llenando, Padre amado, y complementando todo aquello, oh Dios, que necesita nuestro ser para bendecir, Dios mío, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén.